XABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Ramón Escalante y la serie La amistad inagotable del Salvador. Bienvenidos amigos a nuestra programación especial Anclas de la Verdad. Muchas gracias por sintonizar nuestro canal, su canal 3ABN Latino. Nos place presentarles otra vez al pastor Ramón Escalante, natural de Belice, Centroamérica. Él ha sido nuestro invitado especial. Para aquellos de ustedes que todavía no lo conocen y que no tuvieron la oportunidad de escuchar su presentación anterior, quisiera decirles que el pastor Ramón Escalante es un pastor de más de 30 años de experiencia en el Evangelio Adventista. Como pastor ha sido no solamente pastor de iglesia, sino también evangelista, director de los departamentos de mayordomía, libertad religiosa y educación. Además de eso, el pastor Escalante ha sido presidente de la Asociación de Islas de la Bahía en Honduras y actualmente se desempeña como coordinador de la obra hispana en la Asociación Allegheny del Este en Maryland, a donde ha estado por unos 13 años. El pastor ha sido un hombre de mucha experiencia, ha trabajado no solamente en Belice, su tierra natal, sino también en Honduras, Costa Rica, El Salvador, México, etcétera. El pastor Escalante ha tenido mucho placer en venir a acompañarnos. En la presentación anterior, él estuvo presentando el tema La presencia infalible de un amigo. Todo eso dentro del tema general titulado La amistad inagotable del Salvador. Así que mis amigos, en esta ocasión, el pastor Escalante tendrá el placer de presentarnos otro tema titulado El amparo invariable de un amigo. Con mucho gusto me place dejar con ustedes al pastor Ramón Escalante. Es un placer nuevamente estar con ustedes esta tarde para presentarles la palabra de Dios, orando de que la palabra del Señor haga el impacto necesario en nuestros corazones y nos pueda ir transformando a la imagen del Señor. Para iniciar el tema de esta tarde vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a invitar la presencia de nuestro Dios en nuestro medio. Oremos. Amante Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra en esta tarde. Gracias por la vida. Tú que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, te alabamos, Señor. Y hoy suplicamos que obres en el corazón de cada oyente, de cada hermano, de cada persona que está en sus hogares sintonizando esta programación. Y que al final, Señor, de este tema podamos decir, en realidad has estado con nosotros. Lo pedimos todo en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para nosotros nuevamente es un privilegio y un placer impartirles la palabra del Señor con el tema que ya se anunció, el amparo invariable de un amigo. Y para poder ilustrar el amparo invariable de un amigo, me gustaría que fuéramos a una historia bíblica. De paso, a mí me encantan las historias bíblicas. Cuando era niño y escuchaba yo la historia de Daniel en el foso de los leones, y David y Goliat, siempre me sentía inspirado. Así que me encantan las historias de la palabra de Dios y las lecciones que nos traen. Y por lo tanto hoy quisiera leerles la historia de un hombre de Dios. Esto es interesante porque, ¿por qué digo interesante? Porque donde yo trabajo, cubro varios estados y viajo muchísimo viajo. Paso muchas horas en el camino
porque las iglesias que tengo que atender muchas veces están muy al sur o muy al norte. Entonces, un día estuve yo meditando y me sentí impresionado de comprar una grabación de la palabra de Dios que pudiera escuchar en la radio mientras voy viajando. Y es interesante que logro escuchar toda la Biblia por lo menos 3 a 4 veces completo por año, escuchándolo mientras voy manejando. Así es que si manejo unas 3 horas, imagínense cuántos capítulos logro escuchar. Pero digo esto para ilustrar lo siguiente. En el escuchar mis años bíblicos, escuchaba yo mucho de los reyes del pueblo de Judá y de Israel. Y decía, este hizo lo malo. El otro hizo lo malo. El otro rey fue detrás de los Baales. Y el otro rey detrás de los ídolos. Y dije yo, pues ¿será que de los reyes de Israel, será que hay alguno bueno? ¿Hay alguno que nos pueda dar un ejemplo? Pues en medio de los montones y chorros de reyes malos, se encontró uno bueno. Y de ese rey bueno vamos a hablar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Segunda de Crónicas y vamos a leer el capítulo 17. Y me encantó porque en medio de toda la oscuridad pareciera que una lucecita estuviera brillando para la honra y la gloria del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 17, el versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. El versículo 2. Y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y aquí la parte buena, ¿verdad? Este sí era un buen rey. Dice el versículo 3. Y Jehová estuvo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Jehová estuvo con Josafat. Qué precioso, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Qué precioso el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Esto maravilló mi corazón en realidad. En medio de todos los reyes malos, he aquí uno bueno. Y dice el versículo 5, y Jehová por lo tanto confirmó su reino en su mano. Y toda Judá le dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Muy pocas veces hemos visto a personas con mucho dinero y sin embargo consagrados a Dios. Hoy día la gente que viene aquí en los Estados Unidos vienen a tratar de buscar una mejor vida. Llegan bien humildes y apenas empiezan a adquirir dinero, compran su primer carro, compran el segundo carro, compran su casa. Y cuanto más Dios los bendice, más se alejan de las cosas de Dios. Pero qué maravilloso que hay personas que pueden ser consagradas, entregadas a las cosas de Dios y al mismo tiempo ricas. Personas que tenían terrenos, dinero, influencia, riquezas en abundancia y un hombre consagrado a Dios. Y la palabra del Señor dice que el versículo 10, como él estaba tan consagrado al Señor, dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. El hecho de que él era entregado, el hecho de que era un hombre rico, un hombre bueno, Dios lo ayudó y dice que
cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de la tierra que estaban alrededor. Y dice el versículo 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros, 7,700 machos cabrillos. Versículo 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho e edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. ¿Verdad? Y dice el versículo 13, y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes. Entonces el versículo 14 va diciendo quiénes eran los valientes. Y va enumerando su ejército de los generales que estaban encargados. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelantito. Lo interesante de todo esto es que el enemigo nunca está contento con hombres que sirven a Dios. El enemigo, le incomoda al enemigo de que hubieran hombres con tanta influencia, personas con riquezas, personas que tienen todo materialmente y sin embargo la confianza está en el Altísimo. Eso le incomoda al enemigo. Así es que Satanás no se quedó quieto y levantó 2 o 3 tribus para ir a pelear contra este hombre de Dios, para incomodarlo. Y ese registro de la batalla está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Estuvimos leyendo el capítulo 17, brincamos el 19 y vamos al 20. Y dice el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con todos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vinieron contra este hombre de Dios. Vinieron contra este hombre de mucha influencia. Vinieron contra este hombre rico. Y el enemigo dijo, no voy a hacer algo para que este hombre deje de confiar en el Señor. Y vinieron a la guerra. Dice el versículo 2. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat. Los centinelas que estaban guardando la ciudad vieron los ejércitos de los amonitas, ¿verdad? Y los moabitas que venían a pelear y le dieron aviso a Josafat. Y le dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y aquí que están en Ascensor Tamar, que es en Gadid. Ahora yo quiero preguntarles, si tú fueras un rey y viene un ejército a invadir tu territorio, pregunto, ¿cuál es la primera cosa que harías ante una situación como esta? Que viene un ejército a invadir tu territorio, a derribar tu reino. Bueno, lo primero que haría, si yo estuviera en los zapatos o en la posición de Josafat, es llamar un concilio de mis generales para poder planear estrategias de batalla, para poder salir a pelear contra esta multitud que viene a invadir. Pero déjeme decirle que la actuación de cualquier rey es diferente a la actuación de un rey cuya confianza está en las manos de Dios. Y Josafat, siendo un hombre de Dios, hizo las cosas completamente diferentes. Y dice el versículo que sigue, el versículo 4. El versículo 3, perdón. Segunda de Crónicas 23, dice, entonces él tuvo temor, dice Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Miren la diferencia. Ante esta amenaza, ante este problema que se enfrentó, en vez de depender de sus riquezas, en vez de depender de sus estrategias, en vez de depender de la sabiduría de sus generales, en vez de depender de sus ejércitos, un hombre de Dios lo primero que hizo fue humillarse y consultó con Dios. Consultó con el Señor y dice, e hizo pregonar ayuno a toda Judá.
Entonces me imagino yo ahora esta escena, que cuando estaban viniendo la multitud, me imagino que se habrán presentado los generales ante Josafat y le habrán pedido: Señor rey, ¿cuál es tu idea? ¿Dónde tenemos que atacar primero? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la respuesta de Josafat a sus generales era: ayuno y oración. Los mandó a ayunar, ayuno y oración. Vino el otro general: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? No, ayuno y oración. Y usted también, vayan a ayunar y orar. Y viene el otro general: vamos a... No, ayuno y oración. Mandó a todos a ayunar y a orar. Y usted se preguntará: wow. Ahora yo quiero decirle y quiero recordarles que Josafat era rico. Y no solo era rico, él tenía un tremendo ejército que pudiera salir a pelear. Pero Josafat había aprendido una lección, de la cual habla también el capítulo 19, a donde se precipitó al principio. Pero ahora había aprendido a confiar en el Señor. Y si nosotros vamos al capítulo 17 que estábamos leyendo, Segunda de Crónicas, capítulo 17, vamos a ver el ejército de él. Vamos a ver en realidad con qué fortaleza contaba este rey. Y si empezamos a leer desde el versículo 14, está hablando del ejército, pero primeramente habla de guardaespaldas del rey. Los guardaespaldas, en otras palabras, los que eran el ejército que cuidaba donde estaba el rey, que no era contando el ejército en sí. Y dice el versículo 14, y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá estaba el general Abnas, el primer general de Josafat. Y con él habían 300,000 hombres muy esforzados. Ahora, en la Biblia, cuando dice muy esforzados, se está refiriendo a soldados valientes. Eran los primeros que iban a la batalla. Cuando había una batalla, se mandaba primero los valientes, porque esos no corrían en el momento o en el calor de la batalla. No podían mandar a los cobardes, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque si mandaba primero a los cobardes y vinían ellos corriendo detrás, el ejército que viene detrás ve a los primeros corriendo, pues ellos también se van a correr. Entonces estos hombres muy esforzados eran los primeros que iban, eran los más valientes, aquellos que se mantenían su puesto. Ahí es donde peleaban, mientras el resto del ejército se unía a ellos. De esos habían 300,000. Dice el versículo 15. Después de él el rey Jonán, y con él 280,000. Ya llevamos ahí 580,000 soldados. Eso es más de 500,000. Versículo 16. Tras de Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él habían 200,000 hombres valientes. Habían otros 200,000 hombres valientes. Habían aproximadamente 500,000 hombres valientes, ¿verdad? De aquellos que en realidad cuando peleaban, ellos se mantenían su campo, ¿verdad? Y peleaban y peleaban y peleaban. Esos no se movían. Eran columnas en el campo de batalla, ¿verdad? Así que habían de él 200,000. Ya llevamos primero 300,000 más 280,000. Son 580. 200 más son 780. Versículo 17. Y de Benjamín Eliada, dice, un hombre muy valioso. Con él habían 200,000 armados de arco y escudo. Aquí habían otros 200,000, haciéndolo 980,000 soldados. Esos eran los escudos que tiraban los escudos, y habían tantos escudos que el sol quedaba oscurecido, ¿verdad? Tremendo ejército. Detrás de el versículo 18, dice la Biblia, estaba Josabán. Con él 180,000 dispuestos para la guerra. Ahora, cuando la Biblia dice que estaban dispuestos a la guerra, quería decir que esos nunca quitaban su armadura. Ellos siempre estaban listos para la guerra. Y creo que estaría exagerando, pero para ilustrarlo mejor, es como esos soldados que dormían
en su armadura. Y yo me imagino que dormían con un ojo cerrado y el otro abierto, esperando y con la espada en la mano. La Biblia dice que siempre estaban dispuestos a la guerra. ¡Wow! Y dice detrás, versículo 19. Noten ustedes que el rey Josafat, este ejército, estos solo eran siervos del rey. En otras palabras, los guardaespaldas, los que tenía él en la capital, los que guardaban la ciudad. Y esos eran sin que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en toda Judá, que asumaba 1.160.000 soldados, solamente los guardaespaldas del rey. Ahora yo pregunto, cuando aquí Josafat manda a ayunar y a orar a todo mundo, en realidad quiero decirles que él pudo haber acudido a la fortaleza de su ejército. Él pudo haber utilizado sus riquezas, pudo haber utilizado las estrategias de sus generales, la sabiduría que él había tenido en la experiencia de haber luchado muchas batallas. Sin embargo, Josafat era un hombre de Dios. Era una persona que confiaba completamente en el Señor. Y por lo tanto, en vez de depender de un ejército tan inmenso, en vez de depender, ¿verdad?, de todo lo que él tenía, un hombre de Dios consagrado, su primera fortaleza es Dios. Su confianza es el Señor, no en su dinero, no en su sabiduría, no en su doctorado, no en su educación académica, no en el ejército, sino que su fortaleza era Jehová. Y cuando vinieron los generales, la Biblia dice que los mandó, pregonó ayuno en toda Judá. Y déjeme decirle que así como es el líder, así va a ser el pueblo. Como Josafat era un hombre de Dios, entregado a las cosas del Señor, la espiritualidad y la entrega se proyectó hacia el pueblo. Y dice el versículo 13 de Segunda de Crónicas 20, que no solamente él, sino que toda Judá estaba en pie delante de Jehová. Qué precioso, qué lindo, mis hermanos. Queridos oyentes, qué lindo y qué precioso es que todos nosotros, padres de familia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pudiéramos entregar nuestras vidas al Señor y consagrarnos. Y esto es lo que pasó. Como Josafat era un hombre de Dios, eso se proyectó, su influencia se proyectó sobre el pueblo. Y dice que toda Judá, todo el pueblo estaba en pie delante de Jehová. Y la Biblia dice con sus niños y sus mujeres y sus hijos, todos se dedicaron a ayunar y a orar y a depender del Señor, a depender de la fortaleza y la sabiduría del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, del Alfa y el Omega, del principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores, el gobernador del universo, el Santo Consolador, el Príncipe de paz. Josafat lo puso a él primero, antes que todos sus ejércitos y toda la riqueza que él poseía. Y déjeme decirle, y aquí viene el título del tema, el amparo invariable de un amigo. Debido a que Josafat puso toda su confianza en Dios, Dios no lo desamparó. Es un amigo cuyo amparo siempre está allí. Es un amparo invariable. Y Dios siempre honra la fe de sus hijos. Si nosotros confiamos en Él y lo ponemos a Él primero en nuestras vidas, el Señor no nos va a defraudar, hermanos. No nos va a dejar a un lado. El Señor honra siempre la fe de sus hijos. Honra a aquellos que dependen de Él. Los defiende. Y déjeme decirle que debido a esta confianza que tuvo Josafat en el Señor,
el Señor no dejó de contestar. Y en medio de todo el pueblo estaba allí un profeta sobre la cual vino el Espíritu de Jehová, dice el versículo 14. Vino el Espíritu de Jehová sobre él. Y el mensaje que le da a Josafat y a todo el pueblo fue en el versículo 15. Y dijo él: oíd, Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, le dice el profeta, Jehová os dice así: no temáis, no temáis, no tengan temor, ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Qué precioso! Cuando tú confías tus problemas al Señor, cuando tú tienes toda la confianza de que Él va a trabajar a tu favor, pones tus planes a sus pies, irrespectible de todos los doctorados que podamos tener, de toda la educación que podamos obtener, de toda la riqueza que podamos tener en nuestras manos, de todo el ejército, si nosotros lo ponemos a Él primero, Él siempre va a pelear nuestras batallas. Y nos va a decir: no es vuestra la guerra, no es tuya. La guerra es de Jehová. Y sigue el mensaje, versículo 16. Mañana dice: cuando descendéis contra ellos, he aquí que ellos subirán, dice, por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y le dice el Señor al pueblo y a Josafat, versículo 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No hay que pelear. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El Señor va a pelear tu batalla. El Señor te va a defender. En medio de las angustias de la vida, el Señor quiere pelear su batalla, mi querido amigo, mi querido hermano. Nuestros planes siempre deben estar en las manos del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios, nos dice la palabra del Señor. Buscar primero a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la Biblia dice: y todas las otras cosas vendrán como añadidura. Qué precioso si pudiéramos nosotros poner este principio en práctica, porque servimos a un amigo que no nos falla. Es un amparo invariable. Él siempre está ahí para sus hijos. Entonces dice el versículo 18, viene la reacción del rey Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo dice la Biblia, toda Judá, tal líder, tal pueblo. Si hay un líder que no es consagrado, el pueblo de igualmente así va a ser. Si hay un líder que no es espiritual, el pueblo va a seguir el mismo modelo. Tal líder, tal pueblo. Y como Josafat era un hombre consagrado y se inclinó ante la tierra, dice la Biblia, todo el pueblo lo siguió. Y así mismo dice toda Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Glorias y la honra sea el Señor. Amén. Y miren lo interesante aquí, el versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En otras palabras, había venido la promesa que Dios iba a pelear la batalla e inmediatamente empezaron a celebrar la victoria.
Tal era la fe que tenían en el Señor. No habían salido todavía. Todavía la amenaza estaba allí. Todavía el ejército estaba acampado a las puertas. Todavía estaba ahí, ¿verdad? Listo para atacar. Y sin embargo, con la confianza y la fe en Dios, como Dios había obrado, ellos empezaron a festejar la victoria antes de ganar la batalla. Y eso es lo mismo. Este principio se puede aplicar a nuestras oraciones. Cuando nosotros le pedimos al Señor algo y le pedimos que obra su voluntad, que obre su voluntad, es bueno que nosotros le demos las gracias al Señor antes de ver la contestación de esa oración. Alabarle, darle las gracias, dile Señor, cuán maravilloso es, y sin evidencias tangibles de que ya contestó, simplemente démosle las gracias, expresemos nuestra gratitud a un Dios en la cual tenemos la fe que Él cumplirá su palabra. Y por lo tanto, Él dice, el Señor es maravilloso. En la palabra, su palabra dice que vinieron y adoraron y celebraron la victoria antes de la batalla. Gloria sea el Señor. Y dice el versículo 20 que cuando se levantaron por la mañana, salieron por del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y le digo, mis queridos oyentes, creed en Jehová y ustedes estarán seguros. Creed a los profetas y seréis prosperados. Gloria sea el Señor. Y cuando ellos salían por la mañana, yo quería preguntarles, ¿a quién se manda primero en la batalla? ¿A quién habíamos dicho? A que se manda primero en la batalla para que así los que venían detrás no vayan a correr. A los valientes, exactamente. Ahora, un hombre de Dios viene y en vez de mandar los valientes primero en la batalla, un hombre que con fe, mire ustedes a quién manda primero. El versículo 20. Disculpe, el versículo 19 dice: y aconteció que al pasar, perdóneme, según la de Crónicas 20, el versículo 19. Se empezaron a alabar al Señor. El versículo 20, el versículo 21 dice, de segunda de Crónicas 20: y ha habido consejo con el pueblo, dice, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras, así en la parte de atrás, mientras salía la gente armada, que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En otras palabras, al quien mandó primero en la batalla, este hombre de Dios, era en realidad los cantantes, los que dirigían los cantos en el santuario. En otras palabras, en términos del día de hoy, mandó el coro de la iglesia primero en la batalla. Imagínate, no mandó los valientes. No. Este hombre que tenía confianza en el Señor, a quien envió, era al coro de la iglesia, por así decirlo, los que cantaban, iban primero, marchando enfrente, y entonces la gente armada venía detrás. Un hombre de Dios que había puesto su todo en el Señor. Qué maravilloso. Toda persona que confía en el Señor siempre hacen las cosas diferentes. Siempre ponen a Dios primero en todo lo que se hace. Y qué maravilloso Dios que servimos, que es un Dios que honra la fe de sus hijos. Es un Dios de que al tener la confianza en Él, no nos abandona. En otras palabras, yo quiero decirles de que servimos a un Dios todopoderoso, un Dios constante, un amigo infalible. Servimos a un Dios que es un amigo que nos apoya y constantemente. Es un amigo que está ahí cuando los otros salen. Un amigo en cuya presencia estamos.
un amigo que está dispuesto a brindar el apoyo que necesitamos. Y es maravilloso ver a Josafat ejerciendo esta fe, practicando la fe en el Señor. Y él, me imagino que los generales estaban perplejos al ver a Josafat depender del Señor cuando tenía tantas otras cosas que pudo haber acudido. Y sin embargo, al ver a Josafat y ver cómo había confiado en Dios, había infundido aliento en sus generales, en el pueblo. Que cuando el pueblo ahora salía, esa mañana a la batalla, que aunque la batalla Dios había prometido de que Él iba a pelear por ellos, siempre les permitió que saliesen. En otras palabras, si bien es cierto que Él pelea nuestras batallas, todavía habría que salir a la guerra. Le dijo, mira, no había por qué peleáis vosotros. Estate quieto, no tengan miedo, salid. En otras palabras, yo voy a pelear su batalla, pero siempre tienen que salir. Yo voy a pelear la batalla, estate quieto, pero siempre quiero que salgan al campo de batalla. Es como cuando el Señor nos dice que vayamos a hacer obra misionera o que vayamos a compartir el evangelio con otros. Si bien es cierto que Jehová es el que convierte el alma, si bien es cierto que el Señor es el que enternece el corazón, si bien es cierto que es el Espíritu Santo que obra en el corazón, no quiere decir que entonces por eso nos vamos a quedar sentados calentando las bancas de la iglesia. Eso no quiere decir que por eso nosotros vamos a pasar de todo el día o todo el sábado en juntas de iglesia porque pues Dios va a pelear nuestras batallas. No. Aunque Dios es el que toca los corazones, Dios siempre quiere que su ejército salga a la batalla, que salga. Y aunque Él pelea la batalla, siempre quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Para poder resucitar a Lázaro, Dios requirió el esfuerzo de los discípulos en mover la piedra que tapaba la tumba. Entonces el esfuerzo humano era necesario para poder mover la piedra, para que entonces Jesús pudiera realizar la obra de resucitar a Lázaro. Es el esfuerzo humano combinado con el poder divino que equivale a éxito. Aquí vemos de igual manera ilustrado ese ejemplo nuevamente. Dios le dice al pueblo, mira, yo voy a pelear por vosotros. Yo soy el que voy a estar al frente. No habrá por qué pelear vosotros. Estate quieto. Mas sin embargo, a pesar de que yo voy a pelear por ustedes, quiero que reúnan el ejército y salgan a la batalla. Y cuando ellos salían, ¿a quién mandaron primero? Al coro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué? Entre ellos mismos, los ejércitos que venían a pelear contra Judá, entre ellos mismos hubo una discordia. Parece que no se pudieron poner de acuerdo en las estrategias de batalla y emboscadas. Y hubo un desacuerdo de tal manera que se empezaron a pelear entre ellos mismos. Y la Biblia dice que se empezaron a matar el uno al otro. Ahora, en realidad, no sabemos con todo detalle qué fue lo que pasó ahí. Yo me imagino, usando mi imaginación, puede ser de que el desacuerdo que tuvieron, de la cual terminaron matándose el uno al otro, quizás fue de posición de estrategia, que a dónde iban a atinar la emboscada. Tal vez estaban diciendo, bueno, nosotros podemos pelear desde la altura, ustedes pueden defender aquí en el bosque. O quizás estaban peleando ellos, quiénes iban primero y quiénes iban después. Lo cierto es
que no pudieron ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y siendo hombres rudos, siendo personas inconversas, siendo personas de que se enojaban rápidamente, personas cuyos caracteres no estaban refinados por el Espíritu Santo, verá, rápidamente en el furor y la molestia entre ellos se empezaron a matar el uno al otro, sacaron sus espadas y empezó el pleito entre ellos, a filo de espada empezaron a pelear y se empezaron a matar el uno al otro. Lo interesante es que cuando terminaron con el otro, aparentemente ellos ya estaban en el furor de la batalla, ya estaban en el medio de eso de derramar sangre, que se empezaron a matar ellos mismos. Dice el versículo 23, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron, escuchen esto, el versículo 23, y cuando hubieron acabado con los montes de Seir, dice la Biblia, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Imagínate que habían terminado ya con el otro ejército y habrán dicho, bueno, ¿usted quiere pelear también? ¿Ah? ¿Cuál es el asunto contigo? Y empezaron a matarse entre ellos mismos. Y dice la palabra del Señor que no terminaron hasta que se hubieron matado hasta el último de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El versículo 23. Cada uno ya mató, en la última parte dice, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Ahora miren ustedes el versículo 24 y mira qué interesante esto. Y luego que vino Judá, todo el ejército, a la torre del desierto, dice, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Cuántos soldados del ejército de Josafat murieron en la batalla? Correcto, ni siquiera uno. Ahora pregunto yo, si Josafat hubiese utilizado sus estrategias, si Josafat hubiese acudido a la fuerza de su ejército, si Josafat hubiese invertido sus riquezas, si hubiese dependido de la estrategia de sus generales, de la sabiduría, de la experiencia de aquellos que habían luchado tantas batallas, pregunto yo, ¿hubiese salido lo mismo? ¿Verdad que no? Hubiesen muerto miles y miles de soldados en el campo de batalla. Sí hubiese ganado y se hubiese perdido muchos más todavía. Pero un hombre de Dios mira las cosas en forma diferente. Una persona cuya confianza está en el Señor no depende de sus bienes y sus posesiones materiales. Ni siquiera depende de sus ideas. Ni siquiera depende, ¿verdad?, de los recursos que tiene. Su primera confianza y su fe descansa en el brazo fuerte de Jehová, el Dios eterno. Y al confiar en el Señor, Josafat, ni siquiera perdió un soldado, ni siquiera se derramó la sangre de ni siquiera uno de los soldados de su ejército. Todo porque su confianza primero venía en Dios. Yo ya pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos agobian tantos problemas? Y en vez de confiar en el Señor, en vez de pedirle al Señor su intervención, porque usted podrá decir, pues, pero mi problema era una emergencia. Y pregunto yo, ¿la de Josafat no era una emergencia? Imagínate la magnitud de esta emergencia, de un ejército que venía a destruir el pueblo completo, el reino completo. ¿Qué mayor emergencia era esa? Tú podrás decir, pero mira,
Tal vez usted puede decir, bueno, está bien, era una emergencia, pero muchas veces mi problema está tan complicado que tengo que hacer algo yo. Yo quiero decirles, hermanos, que muchas veces nosotros intervenimos tanto que estropeamos los planes de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y déjenme decirle, hermanos, que todo sale al revés y más daño causamos. El Señor nos pide que confiemos en Él. Nos pide el Señor, dice, los que esperan en Jehová. En otras palabras, los que tienen la paciencia de esperar en Él para arreglar sus problemas. El que tiene la paciencia para esperar en Él, para que Él pueda obrar en forma poderosa. Dice la Biblia, tendrán siempre nuevas fuerzas. Muchas veces hay personas que nos hacen tanto daño. A veces hay personas que en realidad quisiéramos nosotros intervenir. Pero qué mayor, qué mejor de ponerlo en las manos del Señor. Qué mejor confiar a Dios los planes de nuestras vidas, todos los detalles, y caminar en sus pisadas, caminar en la luz que Él proyecta en nuestro camino. Y déjeme decirle que Jesús es un amigo que siempre nos dará su amparo. Es invariable, siempre. Es un Dios eterno que siempre cumple sus promesas. Es un Dios a la cual podemos confiar en su palabra, porque su palabra es la verdad. Es un Dios que le encanta el romance de la fe, que confiemos completamente en Él. Es un Dios en la cual está ansioso que lo probemos. Yo quiero hoy día decirles que si hoy, mi querido amigo, tú pones los planes de Dios en las manos del Señor, si hoy tú confías en Él, yo no sé qué problema pudieras estar pasando. No sé si estás enfermo, tirado en cama. No sé si ahorita estás en depresión. No sé si ahorita tienes algo que te está agobiando, un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Un problema de vicios. Tal vez algo que no puedes dominar. Le pido hoy, confíaselo al Señor. Y puede ser que seas una persona con muchas riquezas. Déjeme decirle que solamente Cristo puede llenar el vacío de nuestros corazones. Solo Él puede llenar los deseos del corazón. Él es el deseado de todas las gentes. Y hoy, como Josafat, podemos tener la victoria y podemos nosotros cantar la victoria antes de ver los resultados. Le quiero contar una pequeña historia. Había un profesor que estaba trabajando en casa. Era un domingo y mientras estaba en su oficina, su hijo de unos 8 años vino y le dice: papi, vamos a jugar pelota, papi, vamos a jugar pelota. Y el niño se agarraba del saco y de la camisa del papá y le dice: papi, vamos a jugar al patio, vamos a jugar pelota. El padre, muy ocupado, tenía un informe que presenté el día siguiente, que era un lunes, este era un domingo. Le dice: hijo, estoy un poco ocupado, deme un tiempito, deme unos minutos para terminar mi trabajo. Se iba el niño, corría y se iba, hacía otra cosa, y a los 10, 15 minutos regresaba y le decía al papi: dice, vamos a jugar, y el domingo, es un domingo, está bien lindo afuera, papi, vamos a jugar pelota, papi. Y esto sucedió como 2 o 3 veces. Finalmente el padre dice: bueno, algo tengo que hacer para poder mantener el interés de mi hijo cuanto tiempo sea necesario. Así es que le dio un rompecabezas. Y le entregó un rompecabezas del mapa del mundo. Y le dice: hijo, vaya hijo, le dice, ya cuando vino la 5ª vez, le dice: hijo, mira,
toma este rompecabezas, arma los pedacitos y tan pronto has terminado de armar este rompecabezas, vienes y vamos a salir a jugar pelota. ¿Verdad? El niño, pues, inocentemente tomó todos los pedacitos del mapa y se los llevó. A los 10 minutos ya estaba de regreso el niño. Y el mapa estaba completo. Cada uno de los pedacitos estaban en el lugar. Y el padre, sorprendido, cómo el hijo pudo armar un rompecabezas del mapa del mundo en 10 minutos. Y le preguntó al niño, hijo, le dice, ¿cómo tú pudiste realizar algo así y tan rápido? ¿Tú conoces dónde están los diferentes países y continentes y todo lo que está en el mapa? ¿Cómo lo pudiste hacer? Y el niño sonriendo le dice al padre, papi, dice, del otro lado del mapa está el rostro de Jesús. Y todo lo que tuve que hacer es armar el rostro de Jesús. Y cuando le di vuelta, el mapa estaba en su lugar. Esto nos da un tremendo ejemplo hoy. Si el rostro de Jesús está bien en tu vida, si el Señor ocupa el primer lugar, que puedas confiar en Él. Un amigo cuyo amparo es invariable. Entonces tu mundo estará en su lugar. Tu mundo refiriéndose a todas nuestras actividades, a todo lo que nosotros nos enfrentamos en nuestros trabajos y en todo lo que nosotros hacemos. Si el mundo del Señor, si el rostro del Señor está bien en tu vida y en tu corazón, tu mundo estará arreglado. Tu mundo va a estar en su lugar, porque ese amigo te va a amparar invariablemente. Y nunca olvide que estamos ante la presencia de un Dios todopoderoso. Nunca olvide de que a través de la trayectoria de la vida va a haber desafíos. A través de la trayectoria de la vida habrá retos, habrá momentos difíciles. Pero recuerden que hay un Dios que está dispuesto a pelear tu batalla. Y qué maravilloso es eso. Me queda un peso sobre el corazón saber que yo puedo confiar mis planes a un Dios que se va a encargar de ellos. ¿Qué paz hay en saber que hay un Dios que está dispuesto a luchar por mí? Qué maravilloso es eso, que puedo yo poner mi todo y el todo en un Dios que no nos falla. Eso es paz, eso es tranquilidad. Y podemos nosotros sonreír en medio de las angustias. Podemos ser como el pajarito que canta sobre un árbol, sobre un gajo que se extiende sobre un río turbulento. El río está pasando la corriente en forma turbulenta y el pajarito cantando en un gajo encima de ese río, un río bravo. La vida puede estar todo lleno de bravura, pero podemos cantar, descansar confiadamente en las manos de un divino Salvador. Uno que dio su vida por nosotros, uno que derramó su sangre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor amor que este, dice la palabra del Señor, que uno que dé su vida por sus amigos. No hay mayor amor que ese. Y que con la ayuda del Señor podamos nosotros siempre practicar los principios que se encuentran en la palabra del Señor. Y podamos ver ejemplos vivos de personas que a través de la experiencia pudieron comprobar que la palabra de Dios es fiel, que los principios se cumplen.
de que podemos nosotros ampararnos en el brazo fuerte del Todopoderoso. Que en la vida diaria la palabra de Dios llegue a ser viva en nuestros corazones. Que no simplemente sean teorías, que no simplemente sean literatura para disfrutar, sino que sean principios que puedan ponerse en práctica en nuestras vidas, principios que podamos vivir cada día, principios que podamos ver cumplirse en exactitud, porque el Señor cumple sus promesas. No es como nosotros que fallamos en nuestras promesas. Las promesas del Señor son fieles y son dignas, y podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en Él. Por lo tanto, hoy vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de Él. Y vamos a orar que los principios de la palabra de Dios puedan cobrar vida en la vida de cada uno de nosotros hoy. Y de que nuestros caracteres se vayan transformando a la imagen de un Dios todopoderoso. Y que podamos gozar de la paz que la palabra de Dios promete. Y que podamos sonreír en medio de los problemas. Y disfrutar de una paz que hoy el Señor te da en este momento. Oremos. Amante Padre, cariñoso Dios, te damos las gracias por ser un Dios tan maravilloso, un Dios en el cual siempre podemos depender. Gracias por el ejemplo de la vida del rey Josafat. Gracias, Señor, porque se pudo ver los principios actuados en una vida real. Que así sea también para nosotros. Y que la Biblia pueda recuperar vivencia en nuestras vidas. Y que finalmente cuando tú regreses, Señor, podamos tener un lugar en tu reino. En este momento queremos depositar nuestras cargas a tus pies. Queremos que tú pelees nuestras batallas. Queremos, Señor, obtener la paz que solo tú puedes dar. La tranquilidad que tú estás en control. Y ayúdanos no a depender de nuestros recursos, no de nuestra inteligencia, no de lo que está a nuestra disposición, sino que, Señor, tú seas primero en todo lo que hagamos y que podamos contar con